Amigos televidentes, retornamos a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Y como le decía don Luciano, en este segundo bloque, yo quiero que usted le explique a toda nuestra teleaudiencia, sobre todo a la comunidad guastiana, que es nuestro principal público, el contexto de donde asumen Coproguas, Nicolás, y las estrategias que ustedes hicieron para que de una entidad totalmente deficitaria, casi al borde de una liquidación, sea hoy un modelo de cooperativismo. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros lo primero que encontramos es el año 1990 una deuda. En ese momento la universidad le había retenido a la cooperativa 524.000 pesos. Teníamos la cooperativa 333 socios. Nunca se me olvida ese numerito. 333 socios. Y a todo el que le daban un préstamo renunciaba al otro día. De la cooperativa. Claro. Entonces nos tocó la suerte, a la cooperativa le tocó la suerte de que llegó a la rectoría el médico psiquiatra Julio Ravelo Astacio. Julio Ravelo Astacio había estudiado en Rumanía, se formó en Rumanía, conocía el movimiento cooperativo. No se olviden que Lenin usó las cooperativas para organizar al pueblo ruso, a los soviéticos, y hizo planes quinquenales donde las cooperativas fueron fundamentales para ellos sacar un país semifeudal y llevarlo al desarrollo que logró alcanzar. ¿Conocía el impacto que ya había tenido en ese país? Ravelo sabía, y además Ravelo había vivido en Suecia, conocía. Y entonces cuando nosotros nos acercamos a él nos dijo, no, yo le prometo que yo no le voy a tocar un centavo de lo que le descuente a partir de ahora. Pero ¿qué era lo que recibíamos? Lo que quedaba era 24.000 pesos. De la gente que se quedó ahorrando 5 pesos por un problema de romanticismo, y de lo que debían algunos préstamos que estaban esperando una parte, terminarlo, países. Entonces yo digo, no, doctor, es que así no. Lo que usted está haciendo es bueno, pero cada vez que nosotros damos 3 préstamos, entonces lo que ocurre es que la gente renuncia. Yo necesito todo el dinero junto para entregar todas las solicitudes que hay pendientes de 5 años. 5 años. ¿Solicitudes de préstamo o de retiro de los fondos? De préstamo y de retiro de ahorro. Pero si tú dabas los préstamos, la gente no se iba. Entonces, nosotros necesitamos los 524.000 pesos. Para capitalizar la Imagínate tú, la universidad, este hombre la recibió prendida en candela. Porque estábamos en el 90, 91, la crisis política de las elecciones del 90, sí. Él asume la universidad en medio de ese caos que hay en el país. Sí. Y además estalló la guerra del Golfo Pérsico, el petróleo se disparó y era una locura la inflación del 90. Las filas imparables para comprar gasolina y todo. Entonces, ¿qué pasó? No, yo digo, bueno, mire, vamos a hacer algo. Usted está dispuesto a darnos lo que usted dé cuenta y una retención de la que los otros se quedaron, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar en el Banco Reserva un préstamo, la cooperativa. Y nosotros vamos a pagar los intereses de ese préstamo. Y la universidad va a pagar el capital. Eso no es ningún problema. Dice Ravelo, ¿y cómo ustedes van a pagar los intereses de dónde? Digo, de los 540, de los 524.000 que vamos a colocar. Entonces yo fui al Banco de Reserva, un profesor de la Escuela de Contabilidad de la UAS, el profesor Melitón. Mi agradecimiento esté eterno donde quiera que esté. Me dice, pero mi hijo, ese estado que tú tienes no califica por un préstamo en ningún lado. No hay forma. Digo, mire, búsqueme una fórmula. Búsqueme una fórmula. Ayúdeme. Y le dije, venga acá. Y si la universidad me da una carta y ella se compromete que le va a transferir mensualmente lo de la cuota. Una garantía. Me dijo, no, ya eso es diferente. Okay. Todavía no había restricción con el Fondo Monetario, la universidad era sujeto de crédito. Y yo fui entonces donde Ravelo y dije, mire, esto. Y el Ravelo me dijo, mire, yo soy psiquiatra, yo no entiendo mucho eso de préstamo y de endeudamiento. Usted me está hablando de coger prestado, el que coge prestado paga interés, y usted me está hablando de que le dé una carta que la universidad va a pagar. Vaya donde la tesorera, que era doña Margarita Melenciano de Rincón, una universitaria carta cabal, defensora de la cooperativa. Y entonces cuando yo fui donde ella, ¿y qué es lo que tú quieres? Margarita es directa, pues una mujer, óyeme, pragmática. Bueno, si tú quieres una gente recta, sal a buscar.
Sal a buscar. Que esa está garantizada. Bueno, yo le dije, no, mire, la idea que yo tengo es esta. Me dice ya, ¿y cuál es tu plan de negocio? Digo, es sencillo, yo voy a coger préstamo a 3 años en el banco, porque esta rectoría son 3 años, y yo, la cooperativa, entonces lo va a colocar a 12 meses. Lo vamos a colocar a la misma tasa que el banco nos dé, pero lo vamos a rotar 3 veces. ¿Y qué es lo que pasa? Que más gente se va a inscribir en la cooperativa porque nosotros vamos a dar todos los préstamos juntos y lo vamos a dar mensual porque va a haber dinero. Sí. Correcto. Porque ella vio, Tiene capital de trabajo. cuando ella lo vio, dijo, no, pero espérate. Y fue donde la le dijo, mire, firme esa carta. Porque lo que sigue, que en su rectoría, la cooperativa va a quebrar, aunque usted le esté dando lo que usted dé cuenta. Porque es grave el problema. El doctor no firmó la carta. Yo fui donde Melitón con mi carta y me dice... Y le aprobaron el préstamo. Usted es un muchachito osado. Usted es un muchachito osado. Y después me dijo, ven por aquí. Y entonces me dio unos tips de negocio. Una asesoría directa. Claro. Lo otro fue que nosotros decidimos que para haber una cooperativa, lo primero que tiene que haber es cooperativista. Nosotros teníamos un problema. Que toda la corriente política, la universidad de institución, bueno, usted lo vio, son 5.000 empleados y para elegir la directiva de Sodemo habían 42 planchas. En las elecciones ahora de Sodemo. No, pero que eso es siempre, o sea, porque... Una locura. No, la democracia es eso. No, en diversidad. En diversidad. Entonces, en la universidad todo el mundo está agrupado, todo el mundo se asocia. Se nuclea. Todos esos grupos iban a la cooperativa a repartirse posiciones. No posiciones lucrativas, claro, sino buscando notoriedad. Espacios. Entonces, espérate. Entonces, en cada asamblea venía un grupo y planteaba que había que destituir el consejo entero y elegir uno nuevo. Pero era para abrirse espacio. Esto hay que resolverlo de otra manera. Vamos a formar cooperativistas. Entonces yo fui a la Escuela Nacional de Educación Cooperativa. Recuerdo que nos cayó un aguacero a mí, a Manuel, que me dio una gripe que por poco no lo cuento. Ya. Y fuimos donde Germania Luperón y Claudio Lugo, que habían fundado en Connama la Escuela de Educación Cooperativa, que lo sacaron de Connama porque cuando salió Fran, el grupo que vino, lo echó de ahí. Perfecto, pero eso son las cosas del movimiento. Claro, claro. Entonces, ¿qué aconteció? Yo le dije, miren, yo tengo este problema, el Proguá tiene este problema, nosotros tenemos que capacitar un grupo de gente. Escogimos 63 universitarios. Nosotros los seleccionamos en función del perfil de seriedad laboral que teníamos. Y lo convocamos a todos. Y una semana se van para Puerto Plata, Fusimaña de Puerto Plata. Van a hacer el primer curso de líderes cooperativos de la UAS. Ahí fue Jesús Fernández, Eladio Uribe, Pedro Abreu, Narciso Vargas, Fran Capellán, el liderazgo progresista, como se le llamaba en ese momento. Y fue empoderarlos. Félix Castillo, que murió en un accidente, muy joven, que era una de la gente con mayor sensibilidad y visión, porque era cooperativista por convicción. Entonces, llevamos el grupo, una semana ahí, aprendiendo la historia del cooperativismo, los valores, los principios, cómo se hace un plan estratégico, empoderarlo en todo el sentido de la palabra. Pero esa gente tuvo que pagar los 400 pesos que costaron cada uno, tuvieron que pagarlo. O sea que no le salió gratis. Tuvieron que pagarlo en un año. La cooperativa lo puso de los pocos recursos que había y la gente lo pagó. Entonces yo entiendo, Luciano, que después de esa capacitación vino un proceso de lo que sería la modificación estatutaria. Vinieron 2 procesos. La modificación estatutaria y la reducción de costos. Nosotros encontramos cosas como esta. Por ejemplo, la cooperativa tenía 5 años que no prestaba, pero tenía un departamento de crédito con 7 gente. Correcto. ¿Pero para qué? Yo lo siento. Nosotros no vamos a declarar la quiebra, no tenemos para darle su dinero, pero están despedidos, lamentablemente. Nos quedamos con la contadora por iguala. El resto lo despedimos, hicimos un acuerdo para pagarle en la medida en que la cooperativa pagarle sus prestaciones. Y a todo el mundo se le pagó. Entonces, el supermercado, la cooperativa tenía un supermercado. Oye, ¿qué supermercado? En la Plaza Ciudadela, donde está el metro, un local de 95 metros
era el supermercado de la cooperativa. Pero tenía al supermercado Pueblo a 200 metros y tenía el Orégano, que hoy es la cadena, a 600 metros. Imagínate tú. ¿A quién que le va a vender? Con esos dos monstruos al lado y el Nacional al doblar la esquina. Así es. Entonces cuando vemos esto tiene venta bruta de 18.000 pesos y gasto de 78.000, yo ciérrame esto. Fue un escándalo, me iban a matar, me iban a tirar de una ventana. No es sustentable. Ha cerrado eso. Entonces de gastar 78.000 pesos, lo alquilamos en 10.000 pesos. Entonces teníamos un ingreso. Un superávit. De un déficit Limpio. pasaron a tener un superávit. Claro. Limpio. Entonces, cuando estoy sacando los equipos viejos del supermercado que se compraron usados en el año 83, estamos en el 91, imagínate que era lo que valía eso. Totalmente despreciado. Aparece un español que dice que él me lo compra y me da 80.000 pesos. Digo, no, y tú me das 100, yo te lo vendo. Pero yo estoy contentísimo, no voy a coger 80. Eso a ver si él cae en ese gancho. Cayó. Capital de trabajo. Creamos lo que se llama el préstamo gerencial porque había un problema en la universidad, como estaba la crisis. O sea que el préstamo gerencial data del 1991. 91. Con esos 100.000 pesos de esa venta. Con esos 100.000 pesos. Sale de los activos depreciados del supermercado. Que era hasta 300 pesos el máximo. Hoy es 45.000 pesos. Pero era hasta 300 pesos. ¿Qué fue lo que identificamos? Había un problema. Los choferes y los profesores viajeros tenían que viajar. Tú eso que hay ahora, que hay que pagar el adelantado. No, ellos iban a viajar, daban el semestre entero. Y cuando la UA podía, le pagaban. Entonces la cooperativa, aquí tiene un gerencial para que no se vayan sin nada. Y entonces ese gerencial, que tenía una tasa un poquito más alta, pero que no se parecía al 30 del prestamista. Sí. La cooperativa fue que bajó, los prestamistas de la UA, la cooperativa fue que lo bajó al 5 y al 10, porque era el 30. Sí. Entonces, O sea, que en sus inicios realmente las tasas eran bastante atractivas, aunque todavía siguen siéndolo con respecto a lo que son los prestamistas. Luciano. Y entonces, en ese proceso, entonces la cooperativa comenzó, vino un problema serio. Nosotros estábamos en la José Contreras 58, en una casa alquilada, que tenía 4 años que no se pagaba. Teníamos una demanda de la CDE, 568.000 pesos. Se la fui yo a negociar con Macorís. Macorís, Ramón Pérez Martínez. Antes de desbaratar Citracode. Ya había desbaratado todo eso, muchacho. Pero él estaba al frente de la CDE y nosotros hicimos una cita para ir a negociar porque nos estaban demandando. Claro. Okay. Entonces cuando yo voy, este señor está sentado, él recibía a la gente en un salón. Recibía los miércoles 20 gente, no más, de la gente que tenía cuenta y eso. Y nosotros fuimos el primero que llegamos, pero fuimos el último que llamó. Y ahí yo vi cosas que le decía a la gente, a uno mexicano, le digo, no, a mí no me dan historia. Usted no es salud, no es de la residencia, es salud de la planta de hielo que ustedes tienen atrás. Y miren, aquí están las evidencias, así que vayan y paguen. A otro le digo, no, ustedes vinieron de Japón, fue que vinieron a qué? A creer que nosotros somos indios, vayan a pagar. Que ustedes tienen esto y esto ahí. Ya le había hecho su debida diligencia. La investigación. Cuando yo llego me dice, ¿y usted? No, yo soy de la cooperativa del agua. Ah, ¿tú eres comunista? Digo, sí, señor, dice él, te salvaste. Porque me dijiste la verdad. Así. Ajá. Me dice, mira, yo no puedo hacer nada por ti. Ahora, te voy a plantear una cosa, a ver si te atreves. Yo sé que tú eres antibalaguerista, pero si tú le haces una carta al doctor para que te condone esa deuda, que te condone esa deuda y me consulta, si tú tienes el valor de hacer la carta y él me consulta, yo le voy a decir que sí. Pero tú tienes que hacer la carta y tienes que pedirle ese favor a Balaguer. Yo le digo, no, pero no es para mí. Es para una empresa de los profesores y de los empleados. Esa carta yo se la traigo mañana. Entonces, yo más tigre, no le hice la carta vía Macorís, sino que se la hice vía Ravelo Astacio. De rector. Rector. Y entonces Balaguer la mandó directo a la CDE. Y ya él se había comprometido en que lo iba a aprobar. Claro, entonces aprobado. Me llamaron de la CDE, mire que el presidente de la República, digo, sí, yo tengo mi copia aquí, yo pensaba ir mañana, no venga hoy. Entonces ahí
me encuentro con el ingeniero Pérez Martínez y me dice, saliste más vivo de la cuenta, y me corriste por la izquierda, digo, y necesito un favor. ¿Cuál? Digo, yo necesito que nos conecte la cooperativa del circuito especial de la UAS. ¿Por qué? Porque todo el mundo pagaba luz de la autocontrol, pero no había luz. Entonces la UAS tenía un circuito especial por el solar de los transformadores, que el acuerdo fue que la UAS ponía el solar y a la UAS no se le cortaba la luz y se le garantizaba permanente. Que de hecho Luciano Matos creo que todavía está pendiente que la UAS y la CDE se pongan de acuerdo con respecto a ese solar. Sí, eso tendrán que discutirlo las autoridades de la universidad. Porque todavía siguen funcionando las estaciones ahí. Pero no hay manera, no se puede quitar, porque eso significaría dejar todo apagado. No, o sea, ahí lo que hay es que llegar a un acuerdo de, o de permuta o de pago, de lo que sea. Yo diría que sería de arrendamiento, más bien. La UAS puede planteárselo. Bien, ¿qué pasa? Entonces, él dice, bueno, si el rector lo solicita, porque yo no soy dueño de la UAS, y la UAS es autónoma, y eso es peligroso. Ah, no, yo cogí por dile a Jacqueline que haga a la Peque, que era como le decía Jacqueline Ureña, la que fue candidata ahora de Humanidad, que era su secretaria. Dile que redacte la carta y llévasela. Que yo te la voy a firmar, no hay problema. Entonces, eso no planteó un respiro. Pero después venía la deuda de la casa y esa no la podíamos sortear y la señora necesitaba su casa, y era verdad. Entonces yo voy donde Ravel y le digo, mire, nosotros, aquí están todos los partidos políticos a través de los grupos estudiantiles, aquí hay un paquete de instituciones, hasta de carácter privado que están aquí adentro, aquí hay un paquete de comercio. Y entonces, ¿cómo que la cooperativa? Mire lo que me llegó, un acto de alguacil, 72 horas para que nos mudemos. Y él dijo, mire, ubica un espacio que no perjudique a nadie, y cuando tú lo ubiques, ven. Miguelina Brache, que era la directora del plan de retiro. El plan de retiro era la vieja capilla del Marión. Entonces, donde estaba el altar, que eso lo tenían de poner reguero, que era un pasillito, tú sabes que los altares son una escalerita. Sí. Miguelina dijo, bueno, si ustedes se ubican ahí, carajo, digo yo, pero esto es. 5 estrellas. Sí, bueno, hoy la cooperativa tiene un edificio inteligente, pero la oficina mía era abajo de una mata de pino. ¿Qué? Ahí, claro, porque no, el espacio nada más cabía la señora, la contadora y la secretaria no cabía bien entre las dos, con los archivos arriba. Entonces de ahí comenzamos el proceso. Luego vino un problema, Roberto Santana, un ciclón. Él había hecho un acuerdo con un grupo de profesores de historia, de filosofía, para que votaran por él para la rectoría, sobre la base de que cederle ese espacio. No, de que la cooperativa iba a ser solo de profesores. Una vaina antihistórica. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Y excluyente sobre todo. No, que la cooperativa no fue idea de los profesores. La cooperativa fue idea de los choferes y de los barredores, que tenían su comité para hacer su cooperativa. Sí. Y entonces los profesores, los empleados sometieron primero al IDECO la COE-UAS, Cooperativa de Empleados de la UAS. Entonces, cuando llegaron los profesores, el IDECO la devolvió, porque la ley establece que no puede haber más de una cooperativa por institución. Una. Entonces, como ya el Consejo Universitario le había dado el aval, lo que hicimos fue lo que hicieron los compañeros empleados, que fueron... En la gestión de Roberto. No. Eso es antes, eso es para la fundación, eso allá en el 77. No, lo que pasa es que la cooperativa siempre fue de empleados y profesores. Ok, desde su origen. Desde su origen, porque fue que se sometieron dos, pero los empleados habían sometido primero. Y el proyecto de facilidad de los empleados estaba aprobado. Cuando los profesores llegaron, lo que le dijeron fue no, es una sola, porque la UAS es una sola institución. Y ya esta está aprobada. Y ya esta está caminando. Entonces no vamos a inventar la cosa que incluyan a los profesores y punto. Y ahí es que viene el COE-PRO-UAS. Entonces surge Roberto en su campaña, tipo inteligente, vivo, despierto. Ese grupo de profesores que andaba, Roberto dijo que sí. Después, cuando le intentó reconocer la cooperativa, no se podía, y se inventaron una cosa ahí que vive y ha logrado cierto espacio, pero la dibujaron como Cooperativa Nacional de Profesores Universitarios, porque no podían ser de la UAS. Ya. Entonces, surgió esa otra cooperativa e inició una agresión contra nosotros. Yo tengo todos los boletines que se tiraban, donde decían
Gerenciales en Coprouni, en Coproa, nada, claro, nada, porque Roberto no nos daba el dinero, pero a ellos sí. Entonces, porque tenía ese acuerdo. Finalmente, yo le decía a la gente, miren, el día que llegue una autoridad que a la cooperativa le entregue sus fondos, los cooperativistas somos nosotros somos los que estudiamos eso. Efectivamente, llegó Edilberto Cabral. Roberto dejó una deuda de 7.7 millones de pesos. Ya yo estaba en la cooperativa de los maestros, era encargado de las oficinas regionales de la cooperativa de los maestros, estaba trabajando allá y estaban los muchachos en la cooperativa. Tenían una gerente, que era una compañera puertorriqueña que estaba en el país, que ayudó bastante a la cooperativa, pero ella se le enfermó el esposo y se tuvo que ir. Entonces la cooperativa se quedó sin gerente y me ofrecieron la gerencia a mí. Yo le dije, yo no tengo problema, pero ya yo no soy un muchacho soltero, a mí hay que hacerme un contrato de 3 años, porque además con el problema que tienen ahí, no es verdad que lo vamos a resolver en 1 año. El contrato se hizo por 3 años, y entonces yo acepté ir por menos de lo que ganaba en Conama, por mucho menos. Que recuerdo que Nuri Bastardo me llamó y me dijo, tú te estás volviendo loco. Tú tienes que estar loco, muchacho. Tú te acabas de casar. Apostando al futuro. Yo le dije, no, yo apuesto a Coeproa porque Coeproa es esto. Fui donde Edilberto Cabral, que era mi amigo, que ya se había juramentado de rector, y le dije, mira, nosotros tenemos este problema. No, yo le voy a pagar. En la misma tesis de Ravelo, le voy a pagar 1 mes mío y 1 mes de Santa Ana. Digo, no, yo necesito todos los cuartos en el primer año suyo, para yo poder planificar la cooperativa y echarla hacia adelante ahora en mi rol de empleado, ya no de presidente. Me dice, eso eres tú, porque como tú y Gutiérrez son canchanchanes, ahora tú quieres que yo le dé los cuartos más rápido a Gutiérrez para que yo echen para adelante. Si tú quieres, ven, cuando tú te ahí, tú me llamas. Entonces, nosotros invitamos al rector a la toma de posesión y el rector fue. Vamos, don Luciano. ¿Tú sabes qué pasó? Vamos Que Edilberto no nos pagó en 1 año. La felicitación que me dio fue los 7.7 juntos. Con un cheque. ¡Qué palo! Trabaja y echa para adelante. Es una bendición. Sí. Vamos en nuestro último bloque a terminar ese contexto y a que nos explique la estructura actual de Coproguas, nos hable un poquito de la exitosa feria que se está llevando y la perspectiva futura. Correcto. Volvemos en breve.